Cuaresma, un llamado al corazón. Día 5. El perdón. Lectura del evangelista Mateo, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se había perdido. ¿Qué os parece entonces? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, es palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. El perdón. Una reflexión difícil de aceptar en este siglo XXI. Hablar del perdón desde nuestra realidad es pensar y decirme a mí misma: tú que hoy reflexionas, ¿perdonas? ¿Perdonas acaso? Y así como esta reflexión es para ustedes, la hago para mí. Todos hemos sido heridos en esta vida. Muchas veces esas heridas son intencionales, provocadas por palabras o acciones de otros. Cada vez que escucho la palabra perdón, recuerdos dolorosos pueden surgir a mi mente, evocando heridas profundas que aún no han sanado por completo. Sin embargo, desde la palabra de Dios, encontré una razón fundamental por la cual debo perdonar. Porque Dios me ha perdonado en Cristo. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él me perdonó. Fue su regalo, un regalo de su gracia. Leyendo las Sagradas Escrituras encontré una carta que Pablo escribe a los Efesios, donde nos exhorta diciendo: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué difícil es este versículo. Este versículo nos recuerda que el perdón, y me recuerda que el perdón no es una opción, sino un mandato basado en la gracia divina. Debo considerar cuánto Dios me ha perdonado y meditar en la magnitud de su misericordia. Así me será más fácil extender ese mismo perdón a quien me ha hecho daño. Dios no ignoró mi pecado ni simplemente lo pasó por alto. En lugar de eso, envió a su Hijo para pagar el precio por mis faltas.
Aún así, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 53, hace referencia a eso diciendo: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanos. Hermanos, el acto de perdonar debemos entender, y hoy me invito a entender, que no significa justificar la ofensa ni hacer pequeño el dolor que nos han causado. Significa liberarme del peso del rencor y confiar en que Dios siempre hará justicia según su perfecta voluntad. Además, perdonar es una expresión tangible del amor y la bondad de Dios en nuestra vida. Así como Él me ha limpiado completamente de mi pecado a través de Jesucristo, también debemos esforzarnos para reflejar ese amor incondicional en el que Él me ha hecho daño. Por otro lado, hay que entender que como seres humanos tenemos una gran incapacidad de perdonar, pues no hemos comprendido completamente el perdón de Dios. Alguien me decía: es más fácil hablar de perdón cuando hemos sentido verdaderamente que hemos perdonado y que he sentido que he sido verdaderamente perdonado por Él. Encontrar difícil esa palabra perdón en mi vida. Es más fácil aceptar, como dice en las Sagradas Escrituras, que el camello pase por el ojo de una aguja que uno como humano perdonar. Es más fácil guardar rencor, venganza, rabia, que perdonar. Dios ha hecho un borrón y cuenta nueva en mi vida, absolviéndome de toda culpa. Cuando Dios me perdona, lo hace de manera total y definitivamente. Con esta persona hablaba de que leía en una carta que Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 10, donde les dice: parece ser que habían tenido también como una especie de discusión o un encuentro donde hablaban de este tema del perdón, y él les decía: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Reflexionar en este hecho, en el nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Reflexionar en esto nos ayuda a liberar cualquier resentimiento y a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Olvidar, no recordar. Olvidar, no recordar. Antes de que Jesús viniera y nos redimiera con el gran sacrificio de la cruz, la humanidad estaba bajo el dominio del pecado. Sin Cristo no tendríamos poder para liberarnos de esa esclavitud. Jesús mismo lo explicó en Juan capítulo 8, versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, decía Jesús. ¿Pero qué es ser esclavo del pecado?, te preguntarás. Y yo también me pregunto, ¿y qué es ser esclava del pecado? No es solo algo que hacemos ocasionalmente, pecar, no. El pecado es una fuerza que nos domina, nos controla y nos impide vivir en la libertad de Dios, en esa libertad que Él desea para nosotros.
Significa que ya no tenemos que vivir dominados por malos hábitos, deseos desordenados o pensamientos destructivos, porque vivir en la libertad de Dios es vivir sin esos malos hábitos, sin esos deseos desordenados y sin esos pensamientos destructivos. Pues Dios nos ha dado la gracia y la capacidad de elegir una vida santa. Dios desea que no seamos esclavos del pecado, sino que tengamos el poder para vencerlo. Así lo escribe Pablo a los romanos en el capítulo 6 cuando les dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Cuando Dios nos da ese impulso de buscar su perdón, es una gracia, pues Él ya nos ha venido buscando. No podemos dejar de pecar por nuestra propia voluntad. Tenemos que vivir siempre en presencia de Dios. El pecado es más que una simple mala acción, es una condición del corazón humano, porque sin la gracia de Dios, nuestro deseo natural como humanos es seguir pecando. Así lo dice Pablo en la carta a los Romanos también en el capítulo 17, cuando él expresa algo parecido en esta lucha diciendo: porque en mí, esto es, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer el bien, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Sin Cristo, amigos, sin Cristo, el pecado nos separa totalmente de Dios. Así como leemos en el profeta Isaías en el capítulo 59, cuando él nos decía: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escucharlo. Entonces, si el pecado nos lleva a más pecado, ¿por qué? No aceptamos que Jesús vino a romper estas cadenas. ¿Por qué no aceptamos a Jesús en nuestra vida? Jesús no solo nos perdona del pecado, sino que nos libera de su poder. Pues creer en Jesús nos libera, nos hace libres. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, Él nos da un nuevo corazón y el poder de su Espíritu Santo para vencer el pecado. Pues ya el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros, porque estamos bajo la ley de su gracia. Así que, hermanos, hoy los invito y me invito a vivir desde el perdón. Sin Jesús, la humanidad estaría completamente perdida en el pecado. Como lo estamos viendo ahora en la actualidad, un mundo de caos, personas violentas, injustas, con ira, venganza, maldad, esclavizadas a sus deseos corruptos, incapaces de liberarse por sí mismas y separadas de Dios para siempre. El pecado no es solo un conjunto de malas acciones, sino esa fuerza que domina al hombre y lo aleja del propósito original, que es vivir en comunión con Dios. Pero Dios, en su amor infinito, no nos dejó en esta condición. Envió a su Hijo único para pagar el precio de nuestro pecado y ofrecernos libertad. Jesús no solo nos perdona, sino que también nos da la capacidad de vencer el pecado y vivir en santidad. Gracias a Cristo, ya no estamos condenados a la esclavitud del pecado, sino que somos libres para vivir en la luz de Dios. Ya es hora, amigos, ya es hora de transformar nuestras vidas y romper esas cadenas que nos atan al pecado en nuestra vida. Hacerlo por voluntad. Vamos a permitir que el pecado apague la gracia que abunda en nosotros, que es el Espíritu Santo, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado y que queremos diariamente morir al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si realmente vivimos en Dios,
¿No es contradictorio entonces, si vivimos en Dios, que pequemos? Otra cosa, una cosa que me pasa muchísimo a mí, vivir con culpa y condenación. Es otra cadena del pecado, esa culpa constante que el demonio incita en mí diciendo, ja, 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 y esta cree que va a ser perdonada por todo lo malo que ha hecho en su vida. ¡Qué tonta eres! Pablo, en una de las cartas escritas a los Romanos, en el capítulo 8, decía, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Bendito el día que escuché este versículo. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Vivir con culpa y condenación significa permanecer atado al peso del pecado, a pesar de que Dios ya nos ha liberado en Cristo. Aunque Jesús nos ha limpiado completamente, nosotros como viles humanos, como viles sabandijas, cargando nuestra culpa, seguimos cargando con la vergüenza y el miedo de nuestros errores. Ya no hay condenación, nos dice Pablo en la carta que le escribe a los romanos. En Cristo ya no hay condenación. Si vivimos en constante culpa, dudamos del poder del sacrificio de Jesús. Debemos entonces aprender a aceptar el perdón de Dios con fe y caminar desde Jesús en libertad. Otra cadena que nos esclaviza. Que perdonen los otros, yo no. Una gran contradicción es haber sido perdonados por Dios, pero negarnos a perdonar a otros cuando nos hacen mal. Jesús nos enseñó que si perdonamos, estamos eligiendo atarnos, que si no perdonamos, estamos eligiendo atarnos nuevamente al pecado. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Escribe Mateo en el capítulo 6. Otra esclava, otra cadena que nos esclaviza. Depender de nuestras propias fuerzas en lugar de la gracia de Dios. Confiar en que yo soy capaz, yo solito, yo soy capaz. Algunos creyentes piensan que deben ganarse la salvación con buenas obras o que Dios los ama más cuando se esfuerzan lo suficiente. Sin embargo, la salvación es por gracia, no por obras. Así lo escribe Pablo a los Gálatas cuando les advierte: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Puede que tú no seas esclavo al pecado, pero realices buenas obras, pero no perdonas. Entonces, realmente no eres libre. Y la más importante, el miedo y la falta de fe. El pecado nos esclaviza al miedo. Miedo al futuro, al fracaso, a la muerte. Pero si vivimos en Jesús, Él nos da la libertad para vivir confiados en Él. En 2 Timoteo, en el capítulo 1, leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No importa cuán grandes sean nuestras faltas, las que nos hayan hecho o las que hayamos cometido, nunca tendremos que perdonar más de lo que Dios nos ha perdonado. Su amor es infinito y su gracia nos da la fuerza para dejar atrás el odio, la venganza, el dolor, la amargura. Olvidar y no recordar. Perdonar no solo nos libera a nosotros mismos, sino que también abre la puerta a la reconciliación y al crecimiento espiritual. Ahora, hermanos, quiero dejar unas preguntas para que reflexionemos hoy. Cuando piensas en el perdón, ¿qué persona viene a tu mente? Y si es alguien a quien necesitas perdonar, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué crees tú que Dios te pide hoy hacer?
¿Y qué acción concreta puedes tomar hoy para demostrar perdón si alguien te ha herido muchísimo en el pasado? ¿Qué acción concreta vas a hacer para perdonarlo? Y la más importante, ¿cómo puedes expresar tu gratitud a Dios por el perdón que has recibido si no has perdonado al que te ofende? Qué difícil es hablar del perdón. Perdón, Señor, si hablo mucho, pero aplico poco. Perdón. Dios nos ha perdonado completamente, amigos en Cristo. Como receptores de su gracia, estamos llamados a reflejar ese mismo amor y misericordia en nuestros semejantes, en nuestras relaciones con los demás. Perdonar no es solo obedecer a Dios cuando nos dice perdona al que te ofende, sino también experimentar paz, libertad, tranquilidad, serenidad de espíritu, olvido en el perdón. Y esa gracia nos la puede dar Dios. Para concluir esta reflexión, te invito y me invito también a experimentar el perdón. Pero primero, para experimentar el perdón de Dios y poder perdonar a los demás, necesariamente tengo que perdonarme yo. Y eso es lo más difícil. Por eso no vamos a lograr nunca experimentar el perdón de Dios si vivimos con la culpa más allá de que Dios ya nos perdonó y que tal vez ni se acuerda de lo que hayamos hecho, porque realmente el problema es que nosotros no nos hemos perdonado. Entonces, si no nos perdonamos a nosotros mismos, muchísimo menos vamos a perdonar a los demás. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Y recordemos esa frase de Pablo, pues esta nos llena de consuelo y misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es por esto que en esta Cuaresma te invito a vivir desde nuestras reflexiones para que esta sea un llamado al corazón.